Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablarles del cuerpo humano. Tenemos que tener en cuenta que químicamente el átomo es la molécula de vida más pequeña. Luego vendría la molécula y de una densidad mucho más grande la macromolécula. Tenemos que tener en cuenta también que los organelos son estructuras independientes de las células. Sin embargo, muchas células conforman los tejidos y muchos tejidos conforman los órganos y nosotros estamos compuestos por órganos. Ahora vamos a ver un poquito más al detalle lo que son las células y cuáles son los sistemas que están dentro de nuestro cuerpo. Las células son una unidad esencial de todo ser vivo, capaz de vivir de distintas maneras. Lo podemos ver como entidades unicelulares o también formando organismos pluricelulares. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de células. Tenemos las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener un núcleo y además de esto pueden formar tejidos u órganos. Las procariotas, por lo contrario, no tienen un núcleo ni forman tejidos u órganos. Son células unicelulares. En las células eucariotas podemos ver que tiene un sistema de membranas intracelulares. ¿En dónde las encontramos? Las podemos encontrar en los glóbulos blancos, en las neuronas o en las células musculares. Todas estas, aunque tienen diferentes funciones, allí podemos verlas representadas. La unión de muchas células forma los tejidos y la unión de muchos tejidos forma los órganos. ¿Cuáles son las funciones, digamos, primordiales de las células? 1, proteger; 2, segregar; y 3, absorber. Ya no, porque lo voy a usar. El tejido epitelial se encarga de proteger, absorber y segregar. El tejido muscular se encarga de darle soporte esquelético al cuerpo. El tejido nervioso es el que forma el sistema nervioso. Y por último, el tejido conectivo. El tejido conectivo es el que conforma la estructura del cuerpo. Bueno, ahora hablaremos de 6 organulos, algunas funciones y características. El primero son los ribosomas. Este es el encargado de hacer una síntesis de proteínas, la cual nos ayuda a aumentar o a crecer el músculo. Esta es la cual atraviesa la membrana para ubicarse en canales o en espacios internos. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de ribosomas dependen de la actividad celular que se tenga. El segundo es el retículo endoplasmático, que es la combinación de las formaciones ribosómicas de las células eucariotas. Su composición estructural se presenta como vesículas aplanadas en una sola membrana. Esto se demuestra comunicándose con los integrantes, formando cisternas, y todo esto, todo reunido, forman red de canales en el citoplasma celular. El tercero es el complejo de Golgi, el cual está formado por vesículas aplanadas por solo una membrana. Estas pueden estar formando vacuolas o vesículas independientes. Estas están enfocadas o están localizadas principalmente en las cercanías del núcleo. También podemos aclarar que este se aprecia muy bien en las células nerviosas, o sea, las neuronas. El cuarto organulo es el lisosoma. Son vesículas de membrana sencilla que contienen enzimas hidrolíticas. La acción de estos lisosomas con las proteínas, ácidos lípidos y demás se manifiestan en procesos de digestión celular. El quinto son los peroxisomas. Son microcuerpos en células animales y vegetales que su papel es muy importante en la descomposición del peróxido de hidrógeno a causa de la reducción del O2, o sea, del oxígeno, de estos microcuerpos para formar en conjunto agua y oxígeno. Por último, tenemos las mitocondrias. Estas son consideradas como centrales energéticas con un rendimiento por encima del 50%, y allí es donde ocurre la oxidación de la glucosa, lípidos y aminoácidos. Estas sirven para realizar funciones básicas como lo son caminar y respirar. La membrana plasmática es aquella que le da límite a la célula. Esta se caracteriza por tener una bicapa lípida. Esto significa que se encuentra tanto en el interior como en el exterior de la célula. Y aquí van sus funciones. La primera es limitar y proteger a la célula. Su segunda es
regular y controlar la entrada de sustancias a la célula. Este compuesto se hace por medio de las partes de que tiene proteínas, la membrana, ya que es lípida, pero tiene proteínas que le permiten este flujo de sustancias. El citoplasma, se encuentra dentro de la célula. Este viene conectado con la membrana plasmática y con el núcleo. Se encarga de permitir la movilidad y mantener las moléculas celulares. El núcleo es un órgano membranoso ubicado en el centro de la célula. Sus funciones son las más importantes, como lo es mantener la información genética y regular las actividades celulares. Ahora vamos a hablar de la regeneración celular. Primero tenemos que saber qué es regeneración. Regeneración es la capacidad autónoma que tiene todo ser vivo de reconstruir o reformar alguna célula, tejido o estructura que esté fallando en su cuerpo. Dentro de la regeneración celular tenemos 3 diferentes características, las cuales definen si el sujeto puede o no puede elaborar este proceso. La primera consta de la diferenciación celular. La diferenciación celular dice que si la diferenciación celular es muy alta, es poco probable que el sujeto forme o reconstruya lo que ha perdido o lo que no está funcionando. Entre estas tenemos 3 tipos. La primera es estable, la cual consta de las neuronas, que estas tienen una vida media corta y por lo tanto son muy fáciles de poder transformar o volver a formar. La segunda consta de la labial. Esto quiere decir todo lo que tiene que ver involucrado con el tejido epitelial, la sangre. Y el tercero es el estable, lo cual consta del hígado, de los músculos y de los riñones. El segundo aspecto para tomar la regulación celular es que depende de la vida media de las células. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más corta sea la vida de las células, mayor será su capacidad de multiplicidad. Y por último tenemos la capacidad de división celular. Esta consta de las 2 otras anteriores ya dichas, pero lo que hace esta es que si el ser tiene la capacidad mayor o menor de ejecutar esta transformación dependiendo de los otros 2 factores. Todo esto nos sirve porque debido a que actualmente hacen demasiados estudios de regeneración celular, ya que esto es un medio para poder estudiar el envejecimiento humano. Y para concluir este video les vamos a hablar acerca de las funciones celulares. La célula maneja diferentes funciones en el organismo. Entre estas está el desarrollo, el movimiento, la homeostasis, la digestión, la excreción, entre otras. Pero en este video les vamos a hablar acerca de 4 primordiales. La primera, la cual vamos a hablar, es la reproducción celular. En torno a la reproducción celular, la célula madre o célula primordial se divide y así genera las llamadas células hijas. Pero hay 2 tipos de reproducción celular. La primera, la sexual, en la cual 2 organismos de similares características se fusionan y así forman otro tipo de organismo. A su vez está la asexual, en la cual la célula madre solo se divide y así genera las células hijas o células secundarias. Como segunda función primordial de la célula tenemos la respiración celular, la cual es un proceso por el cual la célula oxida nutrientes. Este proceso se usa a través de otros mini procesos o procesos secundarios como lo son la glucólisis y el ciclo de Krebs. Para esto, la célula usa o genera energía en forma de ATP. Existen 2 formas de respiración celular. La primera, la aeróbica, en la cual el organismo o la célula necesita la disposición del oxígeno para realizar este proceso. Por otra parte, está la respiración anaeróbica, en la cual la presencia del oxígeno no es totalmente necesaria a la hora de realizar el proceso. Como otro proceso primordial, tenemos la nutrición. La nutrición es un proceso en el cual la célula absorbe energía o materia con la cual genera su propia materia,
la cual es utilizada para realizar procesos primordiales o vitales en ella. Tenemos dos procesos importantes en torno a la nutrición: la autótrofa, en la cual la célula absorbe diferentes tipos de energía o diferentes tipos de materia, las cuales son orgánicas, pero que están formadas en compuestos inorgánicos. Por otro lado, tenemos la heterótrofa, en la cual la célula absorbe materia que es orgánica, pero que ya fue producida por otros compuestos o por otros organismos. Ya para concluir este video, les voy a hablar del último proceso primordial o función primordial de la célula, el cual se llama metabolismo. En el metabolismo trabajamos acerca de todos los procesos químicos que se dan en la célula. ¿Cómo así procesos químicos? Pues los procesos químicos los dividimos en dos: anabolismo y catabolismo. En torno al el anabolismo trata acerca de que sustancias o compuestos sencillos forman compuestos más complejos. Un ejemplo claro de esto puede ser la formación de músculos. Para este proceso se necesita la absorción de energía. Ya hablando de catabolismo, es el mismo proceso pero invertido. ¿Cómo es? La célula o los compuestos que son complejos se van volviendo más sencillos y se necesita la liberación de energía. Es por esto que un claro ejemplo sería la liberación de calor en cada compuesto o ser viviente.